Bueno muchachos, ahora ya hemos visto métodos de captura, algunos caracteres importantes para tener en cuenta a la hora de clasificar los hérpetos, es decir, anfibios y reptiles. Y ahora vamos a hablar de lo que son las colecciones herpetológicas. Una vez que uno ha capturado por los diferentes métodos, debe, en el caso de que tuviéramos una colección de las unidades, traer esos animales y darles un procesamiento para alargar la vida útil en una colección herpetológica. Entonces, digamos que las colecciones biológicas son muy valiosas por sus contribuciones en la investigación científica, en la educación y porque son depositarios del material para el estudio de la biodiversidad y de la variabilidad, por ejemplo, en la naturaleza. Sin embargo, para que una colección biológica pueda destinarse con fines de investigación científica, todos los individuos que capturemos deben ser depositados en ella y deben ser apropiadamente catalogados, ¿sí? Preparados y mantenidos de acuerdo con protocolos estándares de cada uno de esos materiales, y cada material tiene un procedimiento único. Entonces protocolos, por ejemplo, estándares para anura, para reptilia, incluso dentro de un mismo grupo, por ejemplo, protocolos para la conservación de los huevos es diferente al de los individuos juveniles en anfibio, de acuerdo incluso al tamaño de los individuos. Cada protocolo, entonces, para llevarlos a una colección es diferente, ¿no? Eso es bien importante. Eso que permite pues que se conserve la vida útil de los ejemplares, ¿verdad? Y digamos que igualmente se recomienda que esas colecciones biológicas lleven un registro de intercambio, ¿sí? De préstamo, de canje, de donación, que se debe generar para que ese material entonces se pueda mover, porque no es tenerlo ahí en la colección y ya, sino que esa colección debe tener una función. Entonces, por ejemplo, con fines académicos, tiene un código y esos animales pueden ser sacados a un laboratorio y ser estudiados por los mismos estudiantes. Ahora, deben tener una política única de acceso a ese material. O sea, ¿quiénes acceden al material? ¿Cómo se puede acceder al material? Todo eso tiene que estar reglamentado, ¿sí? Y obviamente, cuando uno desea crear una colección biológica, en este caso herpetológica, no es un asunto pues tan trivial, sino que eso implica un compromiso a largo plazo, y obviamente eso va a implicar que usted tenga que generar ciertos recursos. A eso súmele, y que es importantísimo, que todo, así como hay permisos para la colecta, tiene que haber unos permisos para hacer la colección, ¿sí? Esos permisos prácticamente se deben obtener en entidades gubernamentales respectivas que generen ese tipo de permiso. Cuando nosotros entonces hablamos de las colecciones herpetológicas, ellas están enfocadas básicamente en lo siguiente. Primero, aquí les presento algunas referencias que las miren ahí en la presentación, donde algunos autores les muestran métodos de muestreo e incluso algunas técnicas de conservación y de preservación y de fijación. Entonces, Blomberg y Shine en el 96, Brown en el 97, Bouchard en el 90, en el 91, Duke al en el 88, Fix en el 99, en el 92, Greenberg y otros en el 94, que son artículos que ustedes pueden revisar en internet y ahí les van a hablar de métodos de colecta y también sobre colecciones. Correcto. Ahora, cuando hablamos ya nosotros de colecciones herpetológicas como tal, pues debemos tener en cuenta que hay dos maneras de manejar esas colecciones, y una forma es, primero, de llevar esos individuos a una colección, transportarlos vivos, y la otra manera es llevarlos muertos, sacrificarlos, ¿sí? Entonces, eso de qué depende del transporte. ¿Cómo los vamos a transportar? Los podemos transportar vivos a la colección, es decir, los agarramos en campo y nos los llevamos vivos, o podemos agarrar a esos individuos y llevarlos, sacrificarlos para llevarlos a la colección. En el caso nuestro de la salida de campo, nosotros pues ni los vamos a llevar vivos ni los vamos a sacrificar, porque nosotros no tenemos ningún tipo de colección.
Si estuviéramos haciendo un muestreo, por ejemplo, con la UIS, nosotros en la universidad, digo nosotros porque ustedes saben que yo soy egresado de la UIS, tenemos allá entonces una colección herpetológica que la maneja la doctora Marta Patricia. Ahora, en cuanto si los vamos a llevar muertos, pues hay tres técnicas, ¿no? Lo primero es sacrificarlo, y ese sacrificio habíamos dicho que hay unos protocolos que mencionábamos, ¿sí? Acá decíamos protocolos estándar. Entonces no es lo mismo que yo sacrifique anfibios y reptiles pequeños que sacrificar, por ejemplo, anfibios medianos y grandes, o sacrificar una tortuga. Cada uno tiene un protocolo especial. Una vez yo sacrifico el animal, inmediatamente hago el proceso de fijación. ¿Listo? Entonces en la fijación lo que estoy prácticamente es preveyendo que el animal entre en proceso de descomposición y al mismo tiempo que no se me vaya a descalcificar. Y al final, una vez lo he fijado, sí lo llevo y lo dejo en una solución preservante, que es donde va a permanecer todo el tiempo en la colección. Básicamente eso es lo que uno hace. Ahora, ¿cuándo decide uno transportar el animal vivo o transportarlo muerto, ¿no? Entonces eso pues va a depender obviamente de algunas cosas. Digamos que por lo general lo mejor es tratar de mantener los ejemplares vivos de esta manera y transportarlos hasta la colección, donde habrán funcionarios del museo, ¿sí? o de la colección, que están entrenados y reciben y preparan a estos individuos, ¿sí? Los pueden trabajar, los pueden preparar, hacen allá todo, ¿de acuerdo? Obviamente esa posibilidad de llevarlos vivos pues solamente es apropiada para los casos que es factible entregar los ejemplares, por ejemplo, dentro de 2 días máximo después de su captura, ¿sí? O sea que máximo 2 días yo voy a tener esos animales vivos en campo. Si yo sé que me va a demorar más de 2 días, perdón, ustedes saben que no los debo transportar vivos porque les voy a generar cierto estrés. ¿Listo? Esos animales, por ejemplo, los podemos transportar en recipientes de plástico que tengan orificios en la tapa, que sea un recipiente de boca ancha, así, de boca argentina, jetones, así, grandísimos y perforados, pues para que puedan respirar. Digamos que dentro de lo que se hace cuando los transporta vivos uno, en información que recoge, es importante marcar con mucho cuidado el sitio donde se colectó cada ejemplar, de las áreas que provienen, ¿sí? Digamos que así como para anfibios y reptiles, también es esencial que uno mantenga estos animales, por ejemplo, a unas temperaturas adecuadas, para que ellos no vayan a morir por sofocamiento. Las temperaturas altas sofocan y estresan al animal y generan una muerte prácticamente prematura. Prácticamente para evitar el sofocamiento uno lo que hace es en los frascos, abre el frasco, le puede adicionar por ejemplo hojarasca, algodón, y a eso le echa, lo humedece con agua, lo mete humedecido, puede colocar algunos animalitos allí, insectos, y mete el animal y lo transporta, ¿sí? Eso le va a ayudar a que el animal pues prácticamente no sufra tanto estrés. Ahora, otra cosa importante es que una vez usted tiene esos animales en el recipiente, debe tener o disponer, por ejemplo, de algunas canecas plásticas o algunas neveras de icopor donde usted coloque dentro los tarros y tape esos tarritos también con orificios y, por ejemplo, los meta debajo de un árbol. La idea es que usted en ningún momento exponga a sus individuos al sol directo porque pues los va a matar. Entonces esas son las características para que usted decida transportar esos animales vivos. Máximo 2 días. Pero digamos que su salida de campo se va a extender más de 3 días, que sería el caso de nosotros. Si tuviéramos una colección aquí en las unidades, pues nos tocaría llegar y generar un transporte. Tendríamos que matar esos animales, sacrificarlos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo recomendable? Pues que llevemos materiales, ¿sí?, necesarios para el sacrificio y la fijación de estos ejemplares que vamos a tener allí, y para poder realizar los pasos que vendrían después de la muerte, que sería la fijación y la preservación. ¿Listo? Entonces, si eso ya está claro, miremos entonces, ya sabemos cuándo los transportamos vivos. Ahora, ¿cómo los vamos a sacrificar?
Entonces, para el transporte, llevar los muertos, miremos cómo sacrificamos a estos individuos, teniendo en cuenta que cada uno tiene su protocolo. Entonces vamos a hablar del sacrificio en la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo sacrificamos anfibios y reptiles pequeños. La siguiente diapositiva veremos cómo sacrificamos los reptiles medianos y grandes, y al final miramos el caso especial de los testudínides y las tortugas. Entonces vamos a empezar con lo que tiene que ver con el sacrificio. Antes quiero mostrar lo que les decía. Entonces, característica para transportar los vidrios, recipientes plásticos, tener en cuenta los datos de la colecta, lo que habíamos mencionado, la temperatura del transporte, que no estén bajo el sol, que no se sofoquen. En el tarro incluir hojarasca, algodón, usar neveras de icopor y evitar la exposición al sol, que serían los ítems de resumen de lo que les acabo de mencionar. Ahora, veamos cómo sacrificamos los anfibios y los reptiles si debemos hacer un transporte de esos animales muertos. Entonces empecemos a hablar del primer ítem, que son los anfibios y los reptiles pequeños como los geckos y las gimnofionas. ¿Listo? Entonces allí hay que tener en cuenta dos cosas importantes antes de salir. Entonces debemos prever y mezclar 2 centímetros cúbicos de cloretona, que en el mercado lo podemos conseguir como clorobutanol hidratado, y debe estar disuelto hasta la saturación en 250 mililitros de etanol, que van a estar al 95%. Esta solución se debe guardar en un frasco hermético de boca ancha para que la podamos manipular perfectamente para llevarla a cabo. Digamos que esta solución de cloretona mantiene su eficacia aproximadamente por un periodo de un mes. ¿Listo? Lo otro, ¿qué pasa con con la cloretona o con lo que les había dicho que era el clorobutanol? Resulta que es un reactivo que está controlado y pues requiere de ciertos permisos por las autoridades para que usted lo transporte. Entonces todo eso es lo que yo les digo que tiene que ver. Usted debe prever qué es lo que va a llevar y qué dice la ley. Entonces usted sabe que si va a trabajar con cloretona requiere un permiso, ¿sí? Bueno, digamos que cada proyecto, pues ustedes saben que debe incluir su presupuesto, costos de materiales, todo lo que le va a costar sacrificar, fijar y almacenar el individuo. ¿Listo? Entonces, antes de salir uno prepara esta solución. Ahora, ¿cómo hacemos el sacrificio? Entonces, una vez tenemos el animal, colocamos el individuo entonces en un recipiente plástico con cloretona y lo dejamos por un periodo aproximadamente de 15 minutos. ¿Listo? Dependiendo del tamaño del individuo. Entonces, ya hemos preparado la cloretona. Ahora colocamos el individuo en ese frasco plástico y aplicamos la cloretona y le vamos a dejar, pues dependiendo del tamaño, se le va a adicionar la cantidad, el tiempo, perdón, son 15 minutos. Una manera opcional de sacrificar a estos anfibios y reptiles de pequeño tamaño como los geckos y las gimnofionas, si no tenemos o no alcanzamos a conseguir los permisos de la cloretona y el etanol, entonces podemos utilizar opcional el etanol al 25% para no generarle quemaduras al animal, o un antibiótico que es la benzocaína. Por ejemplo, en anfibios pequeños uno lo que hace es abrir la boca al animal y por la base del paladar donde están las cuanas le mete uno el dedo y le aplica la benzocaína y el animal muere enseguida, ¿sí? Entonces son dos métodos alternativos como sacrificamos, repito, entonces anfibios y reptiles pequeños como las geckos y las gimnofionas, y ese es un método estandarizado para ellos. Ahora, si lo que vamos aquí vemos las gimnofionas y vemos un pequeño gecko. Ahora, si vamos a sacrificar reptiles que van desde medianos a grandes, por ejemplo como el dragón de Komodo que aparece aquí, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Lo mismo, debemos prever antes de salir qué es lo que vamos a necesitar. Entonces debemos, por ejemplo, obtener jeringas hipodérmicas de calibre pequeño y grande
y debemos conseguir una botella de silocaína, obviamente líquida, y eso es lo que tenemos que llevar a campo. Ahora sí, para sacrificar el animal, entonces debemos inyectar a los animales, ¿cierto? Debemos inyectar silocaína, y si el animal es mediano, le inyectamos 1 mililitro de silocaína directamente al corazón. Si el animal es muy grande, entonces vamos a requerir 2 mililitros de silocaína también directamente al corazón. Pero pasa algo, a veces nosotros estamos sacrificando el animal y empezamos, el corazón como queda, como, ¿dónde es que queda? Como por acá, y no encontramos dónde, entonces le clavamos la inyección y soltamos el animal, cuando de pronto el animal empieza a caminar así todo tonto, a golpearse, porque como no pudimos detectar bien dónde era el corazón, pues ese animal está sacrificado a medias, va a morir, pero va a morir con mucho sufrimiento. Entonces, si no es posible identificar los latidos del corazón, entonces debemos inyectarle esa silocaína en la zona ventral, ¿sí? Y en la zona cardíaca, o lo que sería la zona pericardíaca, donde creemos nosotros que está el corazón. Entonces sería inyectarlo en varios puntos en la zona ventral y en varios puntos por donde creemos que está exactamente el corazón, pues para tener mayor probabilidad de verdad de tocar el corazón con la silocaína. Y allí pues deberíamos esperar entre 5 y 10 minutos para que ese animal muera. ¿Listo? Vamos a suponer que no conseguimos la silocaína. Entonces podemos utilizar otra solución, ¿verdad? Que sería inyectar el Nembutal, ¿sí? Más agua. ¿Qué es el Nembutal? Se conoce comercialmente como pentobarbital sódico acuoso, ¿sí? Entonces por eso es que hay que adicionarle agua. Entonces, si nosotros queremos ahora eliminar reptiles medianos, hacemos una relación de una parte de Nembutal, ¿sí? O de pentobarbital sódico con 10 partes de agua. Si el animal es ya grande, es un reptil grande, entonces lo que adicionamos es una parte de Nembutal y 5 partes de agua, ¿sí? Y de esa manera sacrificamos el animal, repito, inyectando estas sustancias. Bien. Ahora viene un caso especial, que es el de los quelonios, el de las tortugas. Y pues resulta que una tortuga, pues con su caparazón y su plastrón, es muy difícil que yo le inyecte el corazón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se generan unas cámaras de gases, ¿sí? Entonces uno lo que hace es un frasco, coloca en el interior del frasco, por ejemplo, algodón o algunos papeles absorbentes no acídicos, lo coloca allí empapado prácticamente con éter, cierra la tapa y la tortuga finalmente muere por los vapores que genera el éter. Usted espera allí un tiempo prudente, ¿no? Para que el animal muera. Bien. ¿Hasta ahí claro? Creo que sí. De esa manera, fíjese que hay unos protocolos para sacrificar, repito, anfibios y reptiles pequeños, reptiles medianos y grandes, y especialmente un protocolo para sacrificar lo que son los quelonios, las tortugas, ¿sí? Bien, o los mismos testudines. Vamos ahora a mirar el siguiente procedimiento, que es lo que está relacionado con la fijación de los anfibios. ¿Qué es la fijación en sí? Pues es un proceso que es netamente químico y lo que impide es que las proteínas se rompan, que se dañen los aminoácidos y que se coagulen los componentes de las células hasta sustancias solubles. Eso es lo que es prácticamente la fijación. Para realizar el objetivo de estabilizar y minimizar la degradación del ejemplar, es importante que tan pronto nosotros hicimos el sacrificio, iniciemos el proceso de fijación. ¿Por qué? Porque cuando los animales mueren, si no los fijamos enseguida, entran en un proceso que se denomina tetania. Y eso hace que los músculos del animal se tensionen, y una vez entrada la tetania es muy difícil que yo deje el animal y lo pueda acomodar de la forma más natural posible. Por eso enseguida se sacrifica
y se entra al proceso de fijación. ¿Listo? Algo importante que hay que decir de estos reactivos, de estos fijadores, es que generalmente son sustancias ácidas y causan la descalcificación de todos los individuos. ¿Listo? Entonces, por eso los individuos no se deben dejar todo el tiempo en el fijador, sino que se deben dejar el menor tiempo posible, ¿sí? Uno máximo deja a los individuos en sustancias fijadoras 2 semanas. Ahora, sin lugar a dudas, el fijador más ampliamente utilizado es el formol, ¿sí? O la formalina. Bien. Algunas alternativas, entonces, es utilizar glutaraldehído de alcohol al 70%. Entonces, fíjese, ¿cuál es el objetivo, repito, de la fijación? Impedir que las proteínas se dañen, que los aminoácidos se dañen y que ocurra coagulación proteica. Ese es el objetivo de la fijación, detener esos procesos degradativos. Ahora, otro caso que acabo de decir, el animal lo mantenemos máximo 2 semanas en fijación. ¿Por qué? Porque como son ácidos muy fuertes, tienden a descalcificar el animal y pues eso en una colección sería un problema. ¿Cuál fijador utilizamos? El formol, ¿sí? Y como alternativa podemos usar glutaraldehído de alcohol al 70%, pero la fijación es un proceso temporal. Repito, 2 semanas máximo. Lógico, pero como nosotros estamos diciendo que si vamos a sacrificar es porque nos vamos a demorar más de 2 días en campo, entonces tenemos que llevarnos todos estos elementos químicos a la salida. Entonces, antes de salir uno prepara la formalina buferada. Para 1 litro, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos 100 mililitros de formol, ¿sí? 90 mililitros de agua. Ojo, lo que necesitamos, ¿no? Además de eso, vamos a necesitar nosotros 4 gramos, como ven ustedes aquí. ¿De qué? Vamos a necesitar 4 gramos de fosfato sódico monohidratado, ¿sí? Fosfato sódico monohidratado, sí, correcto. No, perdón. Fosfato, a ver, ¿esto qué es? NaH2PO4. Eso sería fosfato de sodio monobásico monohidratado. Sí, exactamente. Y vamos a necesitar 6 gramos. Este sería fosfato sódico anhídrido. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos en esas cantidades. Y utilizamos como buffer, podemos utilizar el bórax o el carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Entonces, para preparar 1 litro, repito, necesitamos 100 mililitros de formol, 90 mililitros de agua, 4 gramos de NaH2PO4, 6 gramos de NaHPO4 y como buffer bórax o carbonato de calcio. Eso lo preparamos antes de salir, así como también vamos a tener que preparar entonces unas etiquetas que van a ser en papel pergamino. Y además de eso, pues esas etiquetas tienen que marcarse, ya sea con rapidógrafo, es decir, con tinta china, o con esto que tengo en mi mano, que es grafito. Y a esa etiqueta se le coloca un hilo blanco, pero que sea un hilo blanco de algodón que no posea tinta. No todos los hilos blancos que ustedes ven es porque la fibra era blanca, sino que son teñidos de ese color. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque si no el colorante empieza a difundir en la solución. ¿De acuerdo? Entonces, después que hemos sacrificado, ya hemos dicho que la fijación debe ser inmediata al sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a mirar cómo empezamos a fijar por estándares a algunos individuos. Entonces, ustedes saben que los anfibios tienen dentro de su ciclo de vida estados de ovocitos y estados larvarios. ¿Qué es lo que se hace ahí? Sencillamente se pueden fijar con una inmersión en formalina que va en formol al 10%, y en contraste al caso de otros grupos no hay la necesidad de transferir a estos individuos a una solución preservante. Se pueden dejar ahí todo el tiempo, no pasa nada. ¿Por qué?
porque en este momento prácticamente no hay huesos formados como tal, y tampoco pues podemos hablar de un proceso de descalcificación. Ahora, se puede marcar el recipiente con un código para permitir su posterior identificación, o incluir una etiqueta de campo, ¿sí? Que debe ser un papel indeleble neutro, como decíamos, el pergamino marcado con tinta china o con grafito. Total, entonces es muy sencillo, es sumergir ya sean los huevos o las larvas en la solución de formol, y ahí lo podemos dejar todo el tiempo. Solo para este caso. ¿Qué pasa con los anfibios adultos? Entonces, debemos colocar en el recipiente en los que se va a preservar a los individuos, y a ese recipiente le adicionamos unas capas de papel absorbente, lo empapamos con formalina, que ese papel absorbente no sea acídico, y el animal lo empezamos a acomodar de tal manera que él quede en su posición silvestre, como si estuviera vivo. Y lo tenemos que hacer rápido antes de que entre en tetania, como les mencionaba, antes de que se endurezca. Ahora, una vez lo tenemos en esa posición, debemos etiquetar al animal en la pata, en la extremidad, como ustedes quieran llamarle, posterior izquierda, ¿sí? Para el caso de anuros y salamandras. Entonces, repito, en la extremidad izquierda. Entonces aquí vemos en esta fotico como el animal tiene papel pergamino, hilo blanco en algodón, está etiquetado, y está etiquetado entonces en la extremidad posterior izquierda. En este caso, esto que está aquí está representando un urodel. Bien, en el caso de individuos grandes es necesario inyectar en el cuerpo formalina, ¿sí? Entonces, si el animal es pequeño, ¿sí?, lo podemos sumergir. Ahora, si el animal es muy grande, entonces tenemos que empezar a inyectarlo por todo el cuerpo con formol. Pero ojo, hay que inyectar ese animal en todas partes, pero no hasta que cambie de forma de tanto formol que le clavan, que se hinche. No, aplicando formol de tal manera que mantenga las proporciones corporales, ¿sí? Y pues finalmente, después de 2 o 3 días, estos individuos se deben pasar a una solución preservante, que generalmente es el alcohol, ¿sí? Que eso pues quede claro. Ahora, esto fue para anfibios. Ahora, ¿cómo se manejan los reptiles? Lo mismo, después de que los sacrificamos, entonces atamos una etiqueta en la extremidad posterior izquierda, ¿cierto? E inyectamos, digamos, el formol en diferentes partes del cuerpo, igual teniendo el cuidado que no se vayan a inflar. ¿A quiénes le atamos? En el caso de los reptiles, le atamos esa etiqueta en la extremidad posterior izquierda. Pues se la vamos a colocar, por ejemplo, a las lagartijas, a las tortugas, a los cocodrilos, ¿sí? Pero en el caso de los individuos que carecen de esas extremidades, ¿sí?, no dejando de ser tetrápodos, uno debe colocar lo que son las etiquetas alrededor del cuerpo de las serpientes y de los anfisbénidos, que son las culebrillas, que generalmente son ciegas. Pero hay que tener en cuenta que ese animal hay que colocarlo y hay que enrollarlo. Por ejemplo, aquí aparecen unos, pero ya en solución preservante, pero uno los enrolla, las serpientes y los anfisbénidos, de tal manera que cuando lo enrolle tenga cuidado que la cabeza quede hacia afuera, no en la mitad de donde se inició el rollito. ¿Listo? Entonces eso es importante. Entonces esos escamados hay que trabajarlos de esa manera. Ahora, en el caso de los escamados, por ejemplo, cuando uno está inyectando el formol, tiene que tener en cuenta que hay que aplicar el formol en la región posterior que da la cloaca, más o menos por esta zona. ¿Eso para qué? Con el fin de vertir los 2 hemipenes, para tenerlo en cuenta en caracteres taxonómicos que habíamos dicho que son bien importantes. Y finalmente, pues lo mismo, uno usa un recipiente, coloca un recipiente donde va a fijar, le coloca varias capas de papel absorbente empapados con formol no acídico, coloca a los individuos en una posición adecuada, y entonces con lo que son los dígitos extendidos, ¿no? Y le habíamos dicho, entonces la serpiente las enrollamos